Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Ana Cristina Santos, sou coordenadora junto com o Bruno Sena Martins do doutoramento em Direitos Humanos das Sociedades Contemporâneas e há uns 4, 5 meses tivemos a oportunidade de estar na Colômbia, a convite do nosso convidado de hoje, para fazermos uma série de sessões de capacitação com vítimas do conflito armado, vítimas também de violência de género, de vários tipos de discriminação. E nessa altura ficámos, tanto eu quanto o meu colega, muito impressionados e impressionadas com o trabalho do Harold. Porque é um trabalho que é feito a partir do terreno, não é um trabalho apenas teórico. Trata-se de facto de alguém que fez da sua vida uma missão em luta por um mundo que seja um pouco mais justo, um pouco menos inseguro para as pessoas envolvidas em contextos de conflito na Colômbia, através da educação, através da palavra, muito mais do que de outros mecanismos que também são importantes. E nessa altura ficámos com muita vontade de trazer o Harold a Coimbra, mas não sabíamos que ia ser possível, e sobretudo no âmbito deste doutoramento. É por isso que hoje temos o prazer de o ter connosco. O Harold, entre outras coisas, é coordenador do Instituto Sul ISAIS, que se dedica a ações de capacitação, de negociação de paz, com projetos interessantíssimos no terreno, sobre os quais ele irá seguramente falar. Para além disso, ele também tem uma experiência política importante enquanto alcaide de Samaniego, no sul da Colômbia, entre 2004 e 2007, e, portanto, anterior à negociação e aos acordos que foram assinados agora. Ontem, quando vinha para o SES, reparei numa parede aqui em Coimbra na seguinte frase, no seguinte grafite: respeita a existência ou espera resistência. E lembrei-me de uma frase que é muito importante para o Harold, que ele me ensinou e que tem a ver com o título deste seminário, demonstrando que, na verdade, existência e resistência fazem parte da mesma raiz. E sobre isto ele falará seguramente. Muito obrigado. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Muchas gracias a Ana Cristina por esta invitación al Centro de Estudios Sociales. Muy contento de estar acá y compartir contigo y compartir con ustedes esta experiencia del sur de Colombia, que tiene que ver con lo que hoy en el mundo se habla sobre construcción de paz, una experiencia local con impacto nacional en Colombia, y les voy a contar ahora con un interés internacional por los temas de desminado humanitario y construcción de paz. El título, como lo dijo Ana Cristina, es cómo pasamos de una resistencia al conflicto armado y la violencia a una reexistencia. Metafóricamente, para nosotros es pasar al otro lado de la orilla estando vivos, porque una de las situaciones complejas que también conoce el mundo, y no sé si alguien de ustedes conoce la dinámica del conflicto colombiano, es poder sobrevivir siendo activista local de paz, estando en plena guerra y en plena confrontación. Y también para nosotros tiene una significación muy importante la palabra perviviente, porque el pervivir es mantener todo ese proceso de resistencia pasándola a la reexistencia y poder demostrar en lo local que esos otros mundos reales de justicia, de democracia, de buen vivir son posibles. Por eso el tema de pervivientes significa un cúmulo de líderes y lideresas en Colombia que hemos soportado la guerra, pero que estamos aquí para poder contar una historia y poderle decir al mundo que hay un pueblo muy sufrido, muy golpeado, pero con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de demostrar que esos mundos posibles que se estudian en el mundo realmente son posibles. Colombia
Sudamérica. Nosotros en Colombia estamos ubicados al sur de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Estamos ubicados exactamente en esta parte, en esta esquina del continente. Tenemos un mar, entrada al mar Pacífico y toda una frontera sobre el Ecuador. En el sur de Colombia venimos del departamento de Nariño, y en el departamento de Nariño nos ubicamos en todo el centro del departamento. Aquí se ubica el municipio de Samaniego. Este es el municipio de Samaniego. La mitad del municipio, en esta parte occidental, es toda zona montañosa, donde Bruno y Ana Cristina tuvieron la oportunidad de caminar, de entrar, y donde encontraron una gran cantidad de situaciones muy importantes que se reflejan en el terreno. Y este es el casco urbano, es una pintura. El casco urbano está aquí en medio de las montañas. Tiene una población de 20.000 habitantes el casco urbano, y el municipio son 60.000 habitantes. Una metáfora que nos identifica en Colombia y ahora en el mundo es que para nosotros el verde es de todos los colores. Esta pintura de Jairo Huesaquillo significa que en nuestro territorio el tema de la naturaleza es un tema fundamental. De allí que el buen vivir se significa realmente en nuestra compenetración con la naturaleza y nuestro apego a la tierra. Este es un fragmento de la poesía de Aurelio Arturo. Dice: te hablo de días circuidos por los más finos árboles. Te hablo de las vastas noches alumbradas por una estrella de menta que enciende toda sangre. Te hablo de la sangre que canta como una gota solitaria, que cae eternamente en la sombra, encendida. Te hablo también entre maderas, entre resinas, entre millares de hojas inquietas de una sola hoja, pequeña mancha verde de lozanía, de gracia, hoja suelta en que vibran los vientos que corrieron por los bellos países, donde el verde es de todos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia. Te hablo de una voz que me es brisa constante, en mi canción moviendo toda palabra mía, como ese aliento que toda hoja mueve en el sur, tan dulcemente, toda hoja, noche y día, suavemente en el sur. Es un poema de Aurelio Arturo. El poema se llama Morada al Sur, y lo que nosotros somos en Nariño y en el sur de Colombia es exactamente el apego a la tierra, el apego a la naturaleza, el apego a todos los verdes de todos los colores. Para hablar en estos minutos sobre la experiencia de las reexistencias a la guerra, siendo los supervivientes del sendero, va a tomar tres aspectos, unas diferentes miradas de lo que significa el conflicto colombiano, no solo el conflicto armado, qué significa para nosotros las resistencias y las reexistencias, y por qué pervivientes del sendero. Para nosotros sigue siendo, en todo el tema de las teorías de la descolonización, de la decolonización, sigue siendo complejo reivindicar el Abya Yala. Para nosotros el Abya Yala existía, por supuesto, antes del siglo XV, antes de la invasión. Existía mucho antes, en esa connotación de que, por supuesto, el ser humano es emigrante, y así lo magnifican todos los poblamientos en todos los continentes. El Abya Yala, por supuesto, es nuestro territorio, no la América,
no la Colombia. Temas de la colonización. Nosotros existíamos antes y éramos civilización. Por supuesto, el que llegue una fuerza de un pueblo con unos adelantos tecnológicos más grandes no quería decir bajo ningún punto de vista que nuestro crecimiento como pueblo y como civilización era menor. Estamos en contra de decir que somos la historia de los vencidos, ¿no? No nos han vencido, no nos han derrotado. Seguimos siendo la historia de la resistencia y la reexistencia, porque en muchas ocasiones se habla de la historia de los vencidos, para nosotros no es. Y tenemos en la historia mundial, en la historia de la humanidad, tenemos una connotación interesante, no conocida. Cuando se hablaba de la Revolución Francesa o se hacía la Revolución Burguesa, 9 años antes nosotros hacíamos la insurrección de los comuneros en el norte de Santander, en Colombia. Una lucha de nuestros campesinos, campesinas indígenas frente al tema de la invasión, hablando de temas de democracia, hablando de temas de derechos y por supuesto hablando de lo mismo de la Revolución Francesa frente al tema de los impuestos. Y en nuestro sur, en nuestro Nariño, ya tenemos la insurrección comunera, la insurrección de los comuneros del sur. No únicamente al norte de Colombia, sino también al sur. En el año 1800, muy cerca de la Revolución Burguesa, tenemos nuestra insurrección de comuneros del sur. Toda esa connotación insurreccional hizo que en el sur de Colombia, la minga, que es la unión, la concentración de fuerzas para trabajo colectivo, para trabajo comunitario, pero también para la lucha, se convirtiera en una forma organizativa que posibilitaba la unión de los pueblos y la posibilidad de resistir y reexistir. Por eso hablamos de la minga al cabildo, y el cabildo fue una forma de independencia. Por eso también la línea histórica sigue en el tema de independencia y los movimientos sociales, especialmente la independencia frente al tema de los españoles y la concreción de los movimientos sociales. Y todo eso para decirles que en la última etapa de toda esta línea histórica, que está muy gruesa, por supuesto, por el tema del tiempo, es que hoy hablamos de modelos de presupuesto participativo autónomos y transformaciones, que ni siquiera hoy en Colombia han sido consolidados en los temas de la negociación. Muy rápidamente, no me voy a referir a un solo tema de esta diapositiva, es que en Colombia hoy, con el tema de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que también tienen una línea histórica insurreccional desde los comuneros, y para entender más el conflicto colombiano se creó una comisión histórica sobre el conflicto y sus víctimas. Son 12 ensayos para tratar de entender más en Colombia las causas que dieron origen al conflicto armado. Pero también uno puede entender allí que lo que pasa en Colombia es la existencia de una violencia estructural. No solo es la del conflicto armado, no solo es la aparición de las insurgencias y las guerrillas, muchísimas insurgencias y muchísimas guerrillas. A nivel internacional, muy probablemente se conozca únicamente FARC y ELN, pero hay muchas guerrillas que existieron, como el movimiento armado Quintín-Lame, como el movimiento Partido Revolucionario de los Trabajadores, como el movimiento Patria Libre, como el movimiento M19 o 19 de abril, como las Fuerzas Unidas para la Acción Guerrillera, cantidad de expresiones insurgentes
armadas. Para decir nada más en toda esta diapositiva una sola idea: el conflicto colombiano es un conflicto complejo y multicausal. Eso se lo retoma de la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas. Y otra cuestión importante para entender el conflicto armado es que la acumulación violenta del capital generó una estrategia de despojo violento de tierras. Cuando a principio del siglo XX ese despojo violento de tierras, que obedecía al contexto internacional de acumulación del capital, hizo que exactamente se crearan las guerrillas insurgentes o comunistas, especialmente de las FARC, que se crea como movimiento campesino de defensa, y luego del ELN, que se crea como un movimiento estudiantil. Allí nacen los dos grupos armados más fuertes de Colombia: origen campesinista, las FARC; origen estudiantil, universitario, religioso, católico, del ELN, y por el medio de las expresiones indígenas del Quintín Lago. También hay que entender que esa complejidad del conflicto armado y la multicausalidad hizo también que en la parte social, en las resistencias, emergieran, el concepto de las emergencias, muchas expresiones sociales que se resistían a ser militantes o a integrar políticamente, ideológicamente o militarmente ese tipo diferentes de estructuras, y fueron creando entonces entramados de poder local, entramados de poder territorial, y se hicieron tan fuertes que los conceptos que manejan hoy Naciones Unidas de construcción territorial de paz, el peace building, y lo que maneja muchos teóricos hoy, incluso el gobierno de Colombia, se hiciera claro exactamente en las expresiones territoriales, locales, de construcción, y para nosotros tejido de paz. No estamos muy de acuerdo con el concepto peace building, construcción de paz. Estamos de acuerdo para nosotros en lo que significa el concepto de tejido de paz, porque eso significa unir más cerca, unir más en conjunto lo que le corresponde a cada comunidad y a cada territorio. Aquí tenemos 4 experiencias. En Bogotá, en el 2010, se reunieron 120 experiencias de paz locales, de las más diferentes diversidades: mujeres, comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades LGBTI, comunidades campesinas, comunidades autónomas, cantidad de experiencias de paz, y se le demostró a Naciones Unidas, a la misma Colombia, que había una cantidad de experiencias muy autónomas, muy locales, muy válidas, con un gran contexto teórico, con un gran saber, con un gran conocimiento que había que validarlo, muy importante para el país, para empezar a confiar en una posibilidad a la salida política y negociar el conflicto. Luego en Nariño, de donde nosotros venimos, se conoció y se recopiló 36 experiencias de paz, no de 1 año ni de 2 años, experiencias como las nuestras, que llevan 30 años en el territorio, y experiencias muy importantes de territorios que han venido toda una vida tejiendo paz. De ahí que es muy importante conocer que todos estos conceptos, estas cosmogénesis, estas cosmovisiones, no únicamente de la creación de los pueblos indígenas o campesinos,
sirven únicamente para el origen de los pueblos, sino también sirven para entender y conocer claramente el tema de qué significa paz o cuál es la visión de la paz. Se elaboró un plan estratégico del año 2015 a 2034 y se elaboró una agenda de paz en el año 2015 en el departamento de Nariño, y hoy el departamento de Nariño es un departamento, una región, una provincia pionera que lidera procesos de construcción de paz. Y aquí tenemos también una referencia teórica de la construcción de paz territorial de Naciones Unidas, en la que, si nosotros la miramos con lo que estamos haciendo en el territorio, es exactamente lo que se ha venido haciendo por mucho tiempo. Y por supuesto el tema del buen vivir, lo que le decía Ana Cristina, para Natalia Sierra, una mujer que trabaja mucho los temas de buen vivir en Ecuador, nos comentaba alguna vez: buen vivir no tiene traducción. Y es exactamente eso, porque hay una cantidad de expresiones, incluso aymaras, quechuas, de los pastos, de los aguá, todos estamos hablando de buen vivir, pero no tiene traducción. El tema del buen vivir como alternativa al desarrollo, para nosotros sigue siendo todo ese cúmulo de experiencias de la cosmogénesis, cosmovisión, de lo que hemos aprendido en las resistencias, de cómo poder vivir bien, dignamente, de cómo podemos pervivir en el territorio y cómo lo podemos defender hacia el futuro. Por eso, en las diferentes acepciones y traducciones del buen vivir, no es únicamente, por supuesto, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en el aprovechamiento de los recursos, no es únicamente tener a la naturaleza como sujeto, no objeto, no es únicamente integrarse los seres vivos y el territorio como ser vivo en un solo sistema, sino que es exactamente poder tener las capacidades acumuladas en el territorio para poder seguir adelante, consolidando formas sociales, formas de economía solidaria, sino también formas políticas. Y en estas diferentes miradas, finalmente, hay una situación muy importante que para nuestro caso se lo retoma: la resistencia civil, situaciones teóricas muy importantes de Mario López en Medellín, el famoso Jiu-Jitsu, que para nosotros sigue siendo aquella resistencia civil no armada y la capacidad y la fuerza que tiene todo un pueblo para poder defenderse sin armas, para poder pervivir sin violencia, tal vez asumiendo situaciones mucho más radicales que incluso aquellos hombres y mujeres de las armas, pero sin utilización de la violencia. He allí el tema interesante, las paradojas de las radicalidades. Para nosotros ese jiu-jitsu político se enfoca mucho más en poder derrotar al adversario a través de las cosmogénesis y las cosmovisiones. Y por supuesto tenemos a Cecile Mowley, que está hablando del backfire y nos pone como ejemplo nuestra experiencia en Samaniego. Nosotros logramos implementar la experiencia que se llama Pacto Local de Paz, y por supuesto la metáfora es el escudo donde los tiros y donde la violencia rebota, y puede ser una situación compleja para quien los dispare política o físicamente, y es por eso ese rebote de la violencia que ha permitido tener la concepción de los pervivientes. Logramos entonces, desde la experiencia local de nuestro Pacto Local de Paz, y ahora explico un poco qué es el Pacto Local de Paz, impactar
hoy en el país a través de lo que llamamos la Minga por la Paz de Nariño. Y construimos en Samaniego y construimos en el territorio un pacto. Y entonces le dijimos al Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla, le dijimos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, otra guerrilla, y le dijimos a las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, que cesen la guerra contra la gente. Claro, eso no fue fácil. Lo dijimos luego de 7 secuestros míos, de varios atentados, de varias amenazas y de la posibilidad de no poder gobernar. Yo fui alcalde en el año 2004-2007 y cuando entré en el año 2004 tenía el mismo esquema de seguridad extraordinaria como lo tenía el señor Álvaro Uribe Vélez. A mí me habían asignado 7 escoltas altamente especializados y como es de ridículo el país, me habían asignado armas y chalecos antibalas para que me defiendan. Un contrasentido. Pude estar un mes, un solo mes, en ese esquema de seguridad y dije, no, esto no es así. Si queremos hacer algo extraordinario, pues hagamos algo extraordinario con el tema de la paz. Quitamos la escolta y nos quedamos con la comunidad. Y entonces con la comunidad construimos el pacto. Pacto por la vida, pacto por el amor, pacto por la naturaleza, en contra de la guerra, en contra de la muerte, en contra de la violencia. 7 secuestros, amenazas, pero varias movilizaciones de la gente, varias expresiones de resistencia, doblegó a los paramilitares, a las FARC y al ELN y suscribieron el pacto. Entonces, ellos emitieron unos videos, unos comunicados diciendo, comunidad de Samaniego, estamos de acuerdo con ustedes. Y vivimos, luego de toda la situación extraordinaria de estar cerca de la muerte, vivimos 3 años cerca de la vida. Por supuesto, el señor presidente Álvaro Uribe nunca lo aprobó. Cuando tuvo la oportunidad de hablar conmigo, él siempre me decía, te van a matar, no te metas en esto, eso del pacto no puede ser. Incluso él con la fiscalía me judicializó y estuve pocas horas detenido. Pero luego, por supuesto, de esa situación, el mismo presidente, al ver exactamente toda esa situación de resistencia civil, hizo unos premios a nivel nacional. Entonces, lo que uno puede decir del Pacto Local de Paz es el tejido de paz en contra de la guerra, en contra de la violencia, desde la comunidad local, haciendo algo extraordinario. Y por supuesto nos inventamos un modelo de gobierno, y ese modelo de gobierno democrático le colocamos el árbol de la huaycosidad. Huayco es una palabra quechua que significa pueblo en meseta rodeado por montañas y rodeado por ríos. Y la huaycosidad son las relaciones políticas, sociales, económicas que se desarrollan en el Huayco. De ahí viene el árbol de la huaycosidad. Y le colocamos árbol de la huaycosidad porque su raíz era el Pacto Local de Paz. Más importante, y las raíces que la soportaban, era un proyecto educativo municipal con cultura de paz, un proyecto para volver a Samaniego técnico y universitario, que hoy lo retomamos en un proyecto. Metimos el proyecto naranja, y el proyecto naranja es una visión neurolingüística de empoderamiento mental en la gente para decir que sí se puede combatir la guerra desde los esquemas de paz. Y por supuesto lo complementamos con el presupuesto participativo. El presupuesto participativo se convirtió en una
herramienta potente para que la guerrilla y los paramilitares no nos pidan plata. Porque antes, en las alcaldías y los municipios de Colombia, algunos en zonas de conflicto tenían que tributarle a las FARC, al ELN o a las autodefensas. Nosotros dijimos, hacemos presupuesto participativo, la gente conoce dónde tiene que invertir su plata y por supuesto no va a haber posibilidad de que los grupos armados le quiten la plata a la gente. Entonces toda esa concepción de árbol de la huecosidad nos sirvió para gobernar, que era lo extraordinario. Y ese pacto local de paz llegó tan lejos que en el año 2006 estuvimos en La Habana por invitación del doctor Álvaro Uribe y por invitación del ELN y logramos con la presión, eso fue la cuarta ronda de conversaciones, que el Ejército de Liberación Nacional dijera, nos comprometemos a desminar el territorio, porque hay cantidad de minas antipersonal que rodean la montaña de Samaniego. Es un lugar de montañas. Logramos que el Comando Central dijera sí al desminado. No lo había logrado el presidente, lo logramos nosotros como comunidad. Miren cómo son los impactos y las expresiones extraordinarias desde lo local que pueden impactar incluso al Estado y que pueden impactar incluso a la comunidad internacional. Allí la comunidad internacional se dio cuenta que los discursos de paz no son únicamente los discursos del Estado, no son únicamente los discursos del gobierno. Allí el Estado comprendió que hay un entramado muy grande, todavía invisible, hoy todavía invisible, de construcción de tejido de paz que no ha podido emerger por el descabezamiento del conflicto armado. Hoy Colombia, luego de firmar el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, van asesinando cerca de 200 líderes. Hoy el chip todavía en Colombia es de una guerra compleja, todavía no se ha cambiado el concepto y la concepción de que podemos entrar a paz. De allí el no en el plebiscito, que vamos a hablarlo muy rápidamente. Entonces en el departamento de Nariño arropamos todas esas experiencias y construimos la Minga por la Paz de Nariño, y el Pacto Local de Paz quedó incluido en un corregimiento a través del Plan de Vida y Buen Vivir, y también quedó incluido en la construcción de un espacio para la paz y el buen vivir, que es precisamente esta experiencia, esta práctica. Esto es la red existencia, esta diapositiva. ¿Por qué la red existencia? Porque luego de pasar tantos ataques, amenazas, atentados, violación al derecho internacional humanitario, violación directa de los derechos humanos, hemos logrado concretar un espacio físico de construcción en guadua o en bambú para trabajar en esas instalaciones cursos técnicos, tecnológicos, incluso de pregrado universitarios, para abordar ese nuevo escenario local, nacional y mundial frente al tema de la paz. ¿Qué es lo que intentamos aquí? Consolidar formación también para la democracia, para la biodiversidad, de líderes que ayuden a entender que existirá una nueva institucionalidad en Colombia que nos permita entender claramente el papel que deben jugar los jóvenes, los niños, las niñas, las mujeres, los adultos, en lo que significaría los acuerdos de paz. Aquí estamos terminando un diplomado en el que tuvo la oportunidad de participar Bruno y Ana Cristina. En este diplomado se habló sobre buen vivir, sobre posacuerdos, y por supuesto en los próximos días haremos la inauguración de ese espacio educativo para la paz y buen vivir, para aportarle a Minga por la paz de Nariño, para fortalecer el pacto local de paz y para consolidar y apoyar en la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Esto es
lo que las FARC y el ELN, en sus diferentes aspectos, han negociado con el gobierno, que se supone será una nueva institucionalidad en el país referente a desarrollo agrario integral, a la participación política, al fin del conflicto, al tema de las drogas ilícitas, el acuerdo con las víctimas y un acuerdo final. Este es el de las FARC, y en el ELN se le suma la participación de la sociedad civil, transformaciones para la paz y democracia para la paz. Sin embargo, en los dos acuerdos, tanto de las FARC como del ELN, hay dos cosas supremamente importantes que no están. Una, el modelo económico, y dos, el sistema político. Hoy Colombia sigue siendo un estado mafioso, y lo decimos en cualquier escenario. Sigue teniendo una corrupción alta en las esferas del poder, en las esferas de acceso electoral, en las esferas de la misma definición del poder del Estado. Y por supuesto, eso hace que el sistema político esté corrupto. No se puede acceder con una falsa democracia a espacios de poder para poder cambiar el país. Va a ser muy difícil. Y eso no lo negoció ni el ELN ni las FARC. Pero otra cosa compleja que no la han negociado esas dos guerrillas es la parte económica. Hoy en el mundo el principal problema es de la desigualdad, y Colombia no está ajena a eso. La alta concentración del ingreso en pocas personas es un problema mundial, y por supuesto Colombia, los índices de Gini y los índices de concentración de la riqueza son alarmantes, en detrimento de una gran cantidad de población que sigue pobre y en pobreza multidimensional. ¿Qué sucede entonces? Si no se soluciona el problema económico, si no de inequidad y desigualdad, si no se soluciona el problema de corrupción política, si sigue estando un Estado mafioso, ni siquiera gobierno, mafioso en el poder, va a ser muy difícil el acceso a las expresiones democráticas de cambio para sacar afuera ese tema de la violencia estructural. Hoy Colombia atraviesa un problema gravísimo por el tema de la erradicación y la sustitución de coca, en donde se ha obligado a toda esa gente de la pobreza a estar produciendo coca. Si esos dos problemas no se solucionan, vamos a tener un reciclaje de los grupos armados en nuevas expresiones militares y, lo peor, criminales aliadas con la mafia. Es urgente, por eso también desde el concepto internacional, y ustedes que trabajan, son estudiantes de los doctorados en derechos humanos, en poscolonialismos, en las diferentes versiones que tiene el Centro de Estudios Sociales, entender el problema colombiano y ojalá poder también con sus importantes investigaciones poder aportar a dilucidar los caminos de este país que tiene en América Latina y en América el último conflicto armado del mundo con las guerrillas más antiguas del mundo. Como les decía al inicio, muchos hablan de 50, de 60 años, de 80 años. Muchos estamos diciendo que el problema en Colombia es bicentenario, por las mismas estructuras de poder que llegaron a la conformación de la República en los años 1800. Y termino, estamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Y termino comentando por qué pervivientes del sendero. Y por qué razón estamos en esta dinámica de interrelación internacional y por qué queremos en esos espacios lograr hermanamientos conceptuales, teóricos, investigativos. Y es un poco repetir lo que les acabo de decir. Seguimos teniendo una estructura
de inequidad e injusticia social. Y muchos de los que estamos en estas luchas de tejido de paz, ni siquiera somos militantes de procesos políticos ni ideológicos, mucho menos de los armados. Somos sencillamente líderes, constructores, tejedores de paz, que nos hemos puesto al frente al tema de la injusticia social y la inequidad, que es muy visible en nuestro país, que es muy directa. Y por supuesto que hay que seguir caminando hasta que esas connotaciones de la violencia estructural puedan minimizarse, para poder encontrar realmente esos mundos mejores. De igual forma, lo que uno puede entender del conflicto colombiano en carne propia es que hay una violencia sistemática en todos los niveles. Violencia sistemática, política, económica, militar, que la hemos sufrido muchos líderes sociales que nos atrevemos a pensar diferente, incluso por fuera de las izquierdas. Incluso por fuera de las izquierdas, peor en las derechas. Peor en las derechas. Esa persecución sistemática tiene que ver con el modelo económico de inequidad e injusticia y tiene que ver con un sistema político corrupto y mafioso. Y como hay una persecución sistemática, todas nuestras expresiones, que son expresiones de vida, tienen que seguirse haciendo para poder seguir existiendo y seguir luchando. Y también luego de 7 secuestros, uno entiende que hay muchos seres humanos que, independientemente de la persecución sistemática y de la amenaza que encarna la posibilidad de perder la vida o el atentado a la integridad física, estamos obligados a seguirlo haciendo. En un último reportaje, hace un mes, me decía un periodista de nivel nacional: usted está loco. ¿A quién se le ocurre, luego de 7 secuestros, luego de las amenazas, luego de los atentados, seguir hablando esos discursos? Usted está loco, me decía a nivel de un medio de comunicación nacional. Y yo le decía: si somos verdaderos líderes y queremos transformar y queremos que nuestros discursos sean ciertos, tenemos que seguir. Tenemos que seguir perviviendo en el sendero, en el camino escogido. Si ya escogimos una opción, no puede ser una opción únicamente del enunciado. Tiene que ser una afirmación positiva en terreno de seguir demostrando que se puede. Una de las cosas fundamentales del proyecto Naranja, Ana Cristina, es el sí se puede. No lo copió Barack Obama. Antes de la campaña de Obama, nosotros estamos hablando del año 2000. Por supuesto, ese es un eslogan que es en muchas partes del mundo, pero para nosotros representaba realmente una opción de vida, y sigue representando una opción de vida. Y entonces, luego de 7 secuestros, uno diría: no, me voy del país. En efecto, el gobierno de Holanda, a través de algunas situaciones que se hicieron, me dijeron: bueno, venga para acá en calidad de refugiado. Y en algún momento muy difícil, incluso me hicieron los papeles de asilo político, siendo alcalde. Y así como cuando dijimos no a la escolta de 7 personas especializadas en cuidar, dijimos no al asilo, quedémonos acá porque nosotros no estamos haciendo nada. No estamos atentando contra la vida, no estamos atentando contra los intereses económicos de nadie, solo estamos proponiendo una opción de vida. Y es entonces que luego de todas esas
situaciones, decidí y hemos decidido un grupo de amigos en concentrarnos en la palabra pervivientes como una forma de ir logrando una guardia frente al tema del buen vivir y frente al tema del tejido de paz. Y entonces alguien dijo por allí, si hay guardia cimarrona, si hay guardia campesina, si hay guardia indígena, ¿por qué no hacemos una guardia epistémica frente al tema del buen vivir? Y entonces otros locos dijimos, bueno, vale, hagamos una guardia epistémica por los pervivientes del sendero, por el buen vivir y por esos tejidos y entramados de paz. Entonces hago parte de la guardia epistémica por el buen vivir y por los pervivientes del sendero. Nos hemos logrado movernos en ese esquema. Sin embargo, los más afectados es la familia. Lastimosamente hace 2 años, cuando estábamos consolidando estas dinámicas, un grupo de sicarios se confundió de mi persona y atentó contra mi hermano. Entonces le propinaron 3 tiros, que él casi muere, estuvo algunos días en cuidados intensivos y en el atentado mismo lo corrieron y el herido corría, y en el último tiro que le iban a pegar en la cabeza la pistola se encasquilló. A mí me llamaron, mira, pasa esto. Y exactamente ese tipo de situaciones, los daños colaterales, exactamente, lamentablemente son esos. Ser perviviente del sendero, ser labor epistémica, no estar pegado ni militando ideológicamente con la izquierda, pero ser totalmente crítico de la derecha y del Estado mafioso, tiene sus consecuencias aún en Colombia, que es la etapa hoy de criminalidad que se está viviendo, por supuesto. Y por supuesto, la familia de los que estamos en esta dinámica es la que más sufre. Y entonces, cuando le atentaron a mi hermano, yo fui el secretario de gobierno y le decía, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace las investigaciones? Y es la misma respuesta que sucede en muchos casos en Colombia, en donde la impunidad es mayor al 90%. Estamos investigando, vamos a realizar las investigaciones, vamos a hacer tal cosa, y no se ha dado absolutamente con las responsabilidades, en este caso, que por supuesto viene de los grupos neoparamilitares que existen en Colombia, por supuesto, y que están muy vivos en Colombia. 10 minutos. 10 minutos. Y finalmente, sí, estamos a buen tiempo. Y finalmente, uno dice, bueno, pervivientes en el sendero, ¿por qué también? Porque también si los más afectados son la familia, los amigos y el grupo cercano, pues uno tiene que seguir trabajando por ellos. Porque mal haría uno en Colombia heredarle a los hijos, tengo 2 hijas, situaciones materiales cuando no se les enseñó y no se les demostró que somos capaces de cambiar un estado de cosas que son erróneas, que son violentas. La familia sigue siendo la inspiración, los amigos siguen siendo la inspiración, el grupo social tiene que seguir siendo la inspiración de que exactamente podemos. Y por supuesto, la concepción de los mundos mejores, de poder tener mejores posibilidades de vida, de poder tener un país al alcance de nuestros sueños, como aquella posibilidad de seguir reclamando que el verde de todos los colores y que podamos tener ese espacio
educativo funcionando, nos hace seguir adelante trabajando por el mundo mejor, trabajando por supuesto porque los derechos humanos desde una concepción muy nuestra, muy del territorio, desde una concepción de buen vivir, de cosmogénesis, de otro tipo de jurisdicciones y de los pluralismos jurídicos en torno a lo que pueden hacerse nuevas formas de poder autónomas en el territorio. Y por supuesto, seguir pensando que experiencias tan locales como construir un espacio en Guadua o Bambú pueden significar la articulación de una cantidad de procesos en el sur de Colombia, de formación. Somos supervivientes en el sendero porque estamos convencidos que en los próximos 50 años, Colombia tiene que ser transformada desde el espacio de la formación y desde el espacio de la educación. De que el pueblo colombiano entienda que hay que entrar en los posacuerdos bajo otra visión, bajo otro esquema. De que se entienda sobre el perdón y la reconciliación. De que se entienda de que para hacer la paz, y también lo decía en un programa de radio, no se necesita llegar con ideologías. Porque si se llega a un tema de tejido de paz con una ideología, se va a retornar al tema de la guerra y la confrontación. El desposeerse ideológicamente para llegar a un punto de paz y reconciliación es lo que más cuesta en Colombia. Hoy estamos en ese punto de transición totalmente nodal. Y solo es posible abordar esos temas en el momento en que podamos entender mucho más allá de nuestros intereses grupales, personales, económicos, políticos, ideológicos. La única posibilidad de tener una paz completa en Colombia, por supuesto, es superando las estructuras de desigualdad e inequidad, es superando, por supuesto, el Estado mafioso, ¿sí? Es, por supuesto, superando el sistema político corrupto, pero también es sentándonos todos. Hoy el gobierno ha hecho una negociación con las FARC, con el ELN, con los paramilitares. No lo ha hecho con la gente. No lo ha hecho con la comunidad. No lo ha hecho con los movimientos sociales. Hoy en Colombia estamos diciendo, Estado, gobierno, siéntese a negociar con nosotros, con la comunidad. Siéntese a negociar la parte económica y política con nosotros. Y en la pluralidad de movimientos sociales y políticos alternativos que hay en Colombia, hay una gran cantidad de expresiones de buen vivir y de alternativas al desarrollo. Y por supuesto, otros saberes, cantidad de otros saberes que están ayudando a construir realmente esa paz que se necesita totalmente en el país. Por eso estamos convencidos de que estos espacios locales de paz y buen vivir que sirven para la formación democrática van a ser un aporte fundamental para entender los posacuerdos, para la implementación de los posacuerdos, pero para que nos entendamos de que hay mucho camino aún por recorrer. Por eso se sigue hablando de ser supervivientes del sendero en esa dinámica importante de ver un futuro mejor para todas nuestras generaciones. Bueno, eso era lo que tenía para ustedes. Por supuesto, tenemos una página de internet, institutoisais.com. Subimos algunas informaciones de lo que estamos haciendo. Agradezco nuevamente a Ana Cristina esta oportunidad de compartir estas reflexiones de lo que tú pudiste mirar en Colombia.
de compartir con todos ustedes esta visión de Colombia que muy probablemente la conocen, pero que el llamado es a que podamos visibilizarla aún más, sobre todo el gran papel, el arduo trabajo que todavía hay que hacer y que se necesitan aportes teóricos de construcción, aportes de investigación que le permitan a muchas comunidades salir adelante, y dejarles también las inquietudes de que estamos en el sendero, perviviendo con la guardia epistémica, cometiendo las locuras de vivir la vida y de afrontar unas formas diferentes de ver la vida. Muchas gracias por la atención.